Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Gustavo García Cabezas. Esta semana en el curso de literatura vamos a desarrollar lo que es la literatura quechua. Vamos a ver cómo aparecieron las obras literarias en la literatura quechua, qué géneros aparecieron, ¿ya? Cómo fueron lo que son sus géneros épicos y líricos que aparecieron en esta época. Es por ello que en la literatura quechua se le llama así a la manifestación literaria que se desarrolló en dicha lengua desde el imperio incaico hasta la actualidad. El quechua o runa sami, lengua de hombre, fue el medio de expresión o idioma principal de la mayoría de los pobladores del Tahuantinsuyo. Fue largamente desconocida la literatura quechua, conocida un alto desarrollo en tiempos prehispánicos con numerosas formas líricas, épicas, narrativas y dramáticas, y casi dramáticas. Mencionan los géneros que aparecieron en este movimiento literario que apareció acá en el Perú. Vamos a ver. Si nos damos cuenta, en esta literatura quechua prehispánica va a aparecer los cantos colectivos, el trabajo agrario, ¿no? La adoración de diferentes dioses, su musicalidad, su romance, las leyendas, los mitos, ¿no? Y las hazañas que aparecieron en lo que son la obra dramática. ¿Qué característica tiene lo que es la literatura quechua? Anónima, se desconoce los autores de esta literatura, no habían lo que son autores, eran oral porque se transmitía a través de generación en generación, de hijos a padres, normalmente de padres a hijos, lo que son las manifestaciones literarias. Agrarista, ligada estrechamente al tema de la agricultura, fue colectiva porque los trabajos eran comunitarios y no individuales, se cultivaban de manera grupal. Panteísta, el hombre antiguo rendía culto y adoración a los elementos de la naturaleza, como el sol, la luna, el rayo, los cerros, las lluvias, las serpientes y entre otros. Adoraban a diferentes dioses. También tenemos como característica, es animista, ¿no? Concibe a la naturaleza como un ser viviente en el que cada componente tiene un espíritu y en el que el hombre solo es un elemento más. Es musical porque concibe la música con la poesía y la danza como una sola actividad. Es clasista. Existieron dos tipos de literatura: literatura oficial o cortesana y literatura popular. Se dan cuenta, es parecido a lo que pasó también en Europa con esta literatura quechua. Esta literatura quechua tuvo dos vertientes, mencioné hace un momento, que fue lo que es la literatura cortesana y la literatura popular. La cortesana le enseñaba la enseñanza de todas las manifestaciones literarias se daba en Yachayhuasi, o también Yachayhuasi, y estaba a cargo de los amautas, a los maestros encargados de transmitir la cultura oficial del imperio a las élites gobernantes, ¿no? Los formaban adecuadamente. En cambio, la literatura popular era transmitida por el arábico, que expresaba el sentimiento de los pueblos. Las formas líricas venían con acompañamiento de música, incluso vinculada con la danza. El, el vocablo taqui significa a la vez canto, música y baile. Podemos mencionar al arawi o al arawi, que eran cantos normalmente amorosos, que se daban en el imperio incaico. Y lo que sobresale más en este imperio incaico en la literatura son las cosas, las expresiones que hacían la forma popular, la gente del pueblo. Los géneros literarios que aparecieron en la literatura quechua. Aparece lo que es el género épico o narrativo, gracias a la enseñanza memorista de los amautas, a los desciframientos de los quipucamaitocs y a los narradores populares es que los cuentos, los mitos, las leyendas se conservan en su versión oral. Por eso las manifestaciones épicas fueron recogidas por los cronistas, que durante la conquista se dedicaron a escribir sobre las creencias, costumbres y la historia del imperio incaico.
Estos cronistas también fueron lo que es que llegaron los españoles, ¿no? El canto quechua más antiguo nos narra una explosión cósmica, luego de la cual Huiracocha creó al hombre, ¿no? Nos habla de la creación del hombre, el dios Huiracocha. Las especies épicas o narrativas que aparecieron fueron los mitos, narración de carácter religioso, trata de explicar los fenómenos naturales, el origen del mundo, de los hombres y de sus dioses. Normalmente se basa de carácter cosmogónico, antropogónico y teogónico, ¿no? ¿Cuáles fueron esos mitos? Mito de Pacritampu, mito de Pariacaca o Huayayo, el mito de Coniraya, el mito de Con, el mito de Bichama y Pachacamac, el mito de Nailán. También tenemos la otra especie que parece lo que es la leyenda. La leyenda eran narraciones breves que cuentan un hecho, ¿no? Con asuntos extraordinarios y sobrenaturales, sucedido en el pasado. Dichos sucesos generan desconciertos y extrañeza en todo el pueblo. ¿Cuáles fueron ellos? Tenemos lo que es Manco Cápac y Mamahoyo, la leyenda de Incarrí, leyenda de los hermanos Sayar, tenemos la leyenda de Ocotraipa y Chuquillato, y también tenemos entre otras, ¿no? Ahora, también aparecen lo que son las fábulas, que eran narraciones breves de un hecho real o ficticio. Tenemos el cóndor y el zorro, o si no, el sapo y la zorra. Entonces son las especies que aparecieron en lo que es la épica o narrativa. Género lírico. Los incas tenían a su poeta en los arabicus y a su poema en los arawi. Especial atención merece el inca Manco Cápac, considerado el primer poeta peruano, por la creación de su poema O Huiracocha, Señor del Universo, siendo este el primer poema que tiene autor relevado o revelado, tiene el autor, lo dijo el Inca Manco Cápac. ¿Cuáles fueron las especies del género lírico? Fue el arawi, que es un poema personal que canta el desamor y la pérdida de la amada, expresión de vertiente popular de la literatura quechua. Tiene el aji, canto que pertenece a la vertiente oficial, que significa canto de triunfo. Tenemos lo que es el aymorray, canto a la tierra o a la siembra y a la cosecha. Tenemos lo que es el urpi, canto poético que personifica a la amada en una paloma de carácter bucólico, pastoril o campestre, en nostalgia normalmente. También tenemos el huanca, canto lírico que evoca la pérdida de los seres amados. El huayno, pieza cantadas de corto popular. El huacantaqui, dedicado a los animales. Huacán o animal, o taqui danza, que significaba. El ayataki, aya, que significa muerto, que era canto fúnebre normalmente. Son las especies que aparecieron en el género lírico de la literatura quechua. También apareció lo que es el género dramático. La existencia de este género en la literatura quechua no admite discusiones normalmente. Los incas hicieron representaciones teatrales de origen militar o religioso. Estas representaciones generalmente eran de corte oficial, ya que eran representados por los nobles o familiares de los incas, que conocían la historia y la tradición incaica. El teatro inca fue considerado el más importante de América prehispánica. Existían dos tipos de representaciones teatrales. ¿Cuáles fueron? Primero fue inspiradas en leyendas, los grandes triunfos de guerreros. Y el segundo, imitaciones de la vida y labores colectivas caracterizadas con gracia e ingenio. Según el cronista Ciesa de León, el Inti Raymi se efectuaba en representación dramática en un teatro grande, con sus gradas muy adornadas y los mantos de fina lana. Fue una de las representaciones más resaltantes que se sigue haciendo hasta hoy en día. Adoración al dios, ¿no? Sol. Por eso las obras más resaltantes fueron también en lo que es drama, fueron el Aranguay, que era una de las primeras formas de dramaturgia inca, que fue una fábula de origen cómico. También tenemos la obra que es conocida, que la estudiamos hoy en día, que es la obra Ollantay,
También tenemos Uscapaucar y Yamayama. Entonces son obras, son los géneros que aparecieron en esta literatura quechua. Chicos, revisen la información y ya nos estamos viendo en la hora de clase para hacer las preguntas correspondientes y trabajar. Cuídense, no se olviden de imprimir la información para poder trabajar en clase.